Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública hoy día en versión histórica. Vamos a cerrar nuestro especial de la independencia de Chile. Ya estamos en pleno septiembre, así que vamos a relatar cómo transcurren los últimos años del proceso independentista, aquello conocido como la Patria Nueva. Antes de comenzar con la Patria Nueva, recuerden que me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en Apple Podcast. Y si lo estás viendo por YouTube, suscríbete acá abajo con la campanita para que estemos conectados con el canal. Toda la información del Parlamento, toda la información internacional en nuestro canal de La Cuenta Pública. Así que vamos con este especial de la independencia de Chile, el último capítulo, el cuarto capítulo de este especial, La Patria Nueva de don Bernardo O'Higgins Riquelme. La Patria Nueva es el último periodo histórico de la independencia de Chile que comienza con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, momento en el cual se logra expulsar a los realistas del centro de Chile. Rancagua, Santiago y lo que hoy día es Coquimbo quedan liberados de presencia realista. Sin embargo, los españoles se radican en el sur, en Valdivia, en Chiloé y en algunos otros lugares más pequeños donde aguantaron largos años hasta que el proceso terminó. Particularmente en Chiloé, el año 26, recién íbamos a lograr reconquistar Chiloé para el mundo republicano chileno. Fíjense ustedes que después de la batalla de Chacabuco viene un año de largo trajín desde el 17 al 18 que culmina el 12 de febrero del 18 conmemorando la batalla de Chacabuco el año anterior con la declaración de la independencia en Chillán. Ya les conté el capítulo pasado que hay unas disputas, pero es Chillán la ciudad donde se establece la independencia. Y Chillán, ¿por qué es relevante? Porque es la ciudad de los Riquelmes, la ciudad de la familia materna de don Bernardo O'Higgins. La batalla de Maipú, como ustedes saben, también ocurre algunos días después de la declaración de la independencia del 18, ocurre el 5 de abril y 6 de abril del año 18, donde O'Higgins y San Martín logran sitiar a los bandos españoles y terminan ganando la guerra, ¿verdad? Esa es la última batalla que culmina con el abrazo de Maipú, cuando las tropas o'higginistas y las tropas de San Martín se encuentran tras la huida de los realistas y ganan la batalla y expulsan entonces definitivamente a las células realistas que habían llegado a Chile tratando de retomar el control de la colonia. Ese proceso entonces culmina con la Constitución Provisoria de octubre del año 18, que la firma don Bernardo O'Higgins, por la cual se establece como director supremo por supuesto detrás, auspiciado por San Martín y por todo el proyecto que involucraba la independencia del Perú. Apenas Chile consigue la independencia completa del centro operativo del país, el general San Martín se encarga entonces de radicarse en Valparaíso y de comenzar la construcción de una armada, una verdadera armada, una flota, lo que hoy día diríamos una fuerza anfibia, tanto de mar y de tierra, que pudiera desembarcar en Lima para hacerse del control del Perú y terminar entonces con el virreinato del Perú y terminar con el Imperio Español en Sudamérica. Ese proceso, mientras se preparaban estos navíos y este ejército para acometer esta tarea enorme que era enfrentar la capital del virreinato para expulsar a los españoles, en Chile entonces la República comienza a organizarse con esta Constitución Provisoria de octubre del año 18 que coloca a don Bernardo O'Higgins como director supremo y como jefe, como jerarca entonces de la nueva República de Chile naciente, ¿verdad? Que había tenido la experiencia fracasada en la patria vieja de los Carrera, que había resistido en la reconquista liderada por Manuel Rodríguez, y que ahora la Patria Nueva, gracias al Ejército Libertador de los Andes comandado por el general San Martín, le entregaba a Chile una república independiente que la comandaba don Bernardo O'Higgins Riquelme. ¿Quién es don Bernardo O'Higgins Riquelme? Es una pregunta importante, una pregunta interesante de analizar capa por capa. En primer lugar, ¿quién era el padre de Bernardo O'Higgins? El padre de Bernardo O'Higgins era don Ambrosio O'Higgins, un irlandés, Irlanda del Sur actualmente. Los O'Higgins tenían tierras en el norte de Irlanda del Sur, en la frontera con Irlanda del Norte. Es un país bastante católico, Irlanda, que de hecho es objeto de las reformas agrarias que hace Oliverio Cromwell, ¿verdad?, en la gloriosa revolución, ese proceso en el siglo XVII que expropia territorio a los irlandeses del sur, ¿verdad?, y estos territorios que eran de los O'Higgins pasan a ser de la corona británica. Eso entonces desencadena la decadencia de la familia, y don Ambrosio a mediados de su adultez parte a España, precisamente a Cádiz, donde ejerce como agente de negocios. También toma contacto con la oligarquía de Cádiz. Cádiz es un lugar importante porque es donde primero se redacta una constitución, años más tarde en España, pero ya hacia mediados del siglo XVIII, estamos hablando de 1750, 1760, Ambrosio O'Higgins se instala ahí.
Saliendo de Irlanda se instala en Cádiz y recibe entonces todo este influjo cultural y comercial de este puerto español. Más tarde llegaría a Chile siguiendo la promesa, ¿verdad? La promesa americana de encontrar acá un futuro esplendor, y lo encontró. De hecho, ¿no? Se instala en la ciudad de Los Ángeles por cerca de 10 años, durante toda la década de 1870, donde conoce a doña Isabel Riquelme, una joven hija de oligarcas de Chillán, que luego tendrían entonces a don Bernardo, son los padres de don Bernardo, doña Isabel Riquelme, una hija de la familia Riquelme de Chillán, terratenientes en Chillán, y don Ambrosio Higgins, entonces un irlandés llegado a Chile a través de España. Este niño, don Bernardo, sería un guacho, ¿no? Sería el primer gran guacho chileno de la historia, ¿no? Porque tiene madre, pero don Ambrosio nunca se casa con su madre, ni tampoco hace el reconocimiento explícito de Bernardo Higgins como su hijo, con todas las de la ley, digamos. Por ende, era un hijo extramatrimonial, como se le decía, un hijo natural, como lo llamaba el Código Civil más tarde, ¿no? Don Bernardo Higgins. Y esta idea de ser guacho está muy, muy presente en la historia de Chile, ¿no? De hecho, don Gabriel Salazar, gran historiador, Premio Nacional de Historia, tiene un libro espectacular al respecto, ¿no? Que se llama Ser niño guacho en la historia de Chile. Bernardo Higgins y otros 20, 30 personajes muy relevantes de nuestra historia han tenido esta característica, ¿no? De padres que los abandonan, o padres que no los reconocen, o bien padres que no se casan con sus madres, o bien ser hijos de adulterios, ¿verdad? O de relaciones extramatrimoniales. En este caso, don Ambrosio se mantuvo solo, ¿no? Volvió a casarse. Doña Isabel sí se casó y le dio hermanastras a don Bernardo. Don Bernardo entonces crece en Los Ángeles, y más tarde, muy interesante, don Ambrosio ya se hace cargo del niño, ¿no? Algo así como a los 6 años, y lo manda a estudiar entonces a Chillán, lo instala en un liceo en Chillán, a todo esto por supuesto el cuidado de la familia Riquelme. Ya más tarde, cuando tenía 12 años, en el año 1890, Ambrosio Higgins lo manda a estudiar a Lima, y ahí comienza entonces la formación intelectual de Bernardo Higgins, el Bernardo Higgins más adulto, ¿no? A los 12 años lo mandan a Lima, lo separan de su madre, y empieza esta aventura que sería su vida. En paralelo a eso, don Ambrosio O'Higgins tiene la suerte, creo yo, la astucia de involucrarse con la élite criolla, con también los representantes del rey en la colonia, y siendo un irlandés dominaba el inglés, por ende tenía ciertas ventajas, que también aprendió a hablar el español, entonces era bilingüe, tenía contacto con ambas élites, y esto le permitió trepar rápidamente. Cuando en 1782 Bernardo tenía solo 4 años, lo nombran maestro de campo en Concepción, algo así como un cargo municipal, ¿verdad? Que más tarde sería llamado primer intendente de Concepción entre los años 1786 y 1788. Y en 1788, cuando estaba de intendente de Concepción, lo nombran entonces gobernador de Chile, de 1788 hasta 1796. Don Ambrosio Higgins ejerce como gobernador de Chile, es decir, el máximo representante de la corona española, del virrey en Chile, era Ambrosio Higgins durante largos años en Chile, por ende era la máxima autoridad de Chile cuando Bernardo era solo un joven. En 1794, cuando Bernardo tenía 16 años, a los 16 años lo manda ya a estudiar a Londres, y ahí es cuando parte la formación intelectual británica de Bernardo Higgins, ¿no? Largos años en Londres, donde conocería a don Francisco de Miranda, entre otros. Y don Ambrosio, por mientras su hijo estaba instalado allá en Londres, fue nombrado en 1796 virrey del Perú, ¿no? Ambrosio Higgins entonces, este irlandés venido a menos, un poquito decadente, cuya familia había sido expropiada en Irlanda, él parte a hacer negocio a Cádiz, se instala en Cádiz, toma un barco, se viene a Chile, en Chile logra llegar a ser intendente de Concepción, de intendente de Concepción lo nombran gobernador de Chile, y de gobernador de Chile termina siendo virrey del Perú, Ambrosio Higgins, ¿no? Cargo que tuvo 5 años entre 1796 y 1801. Todo este periodo en que él es virrey del Perú, don Bernardo, su hijo, los pasa en Londres, donde había llegado con solo 16 años en 1794. Y en Londres, Bernardo Higgins se forma en diversas materias, ¿no? En el derecho, en la historia, no sigue una carrera formal, sino que va a un colegio, donde tiene de profesor de matemáticas, en principio a Francisco de Miranda, un personaje muy, muy interesante, uno de los padres intelectuales de la Revolución Americana, ¿no? Que tuvo contacto con Andrés Bello, con Simón Bolívar, con José de San Martín, y es quien involucra a Bernardo Higgins en la logia lautarina, ¿no? Que ahí viene toda la trenza masónica que explica el proceso de la Patria Nueva y la independencia del Perú, ¿no? Que
anida en ese mundo masónico británico, ¿no? De la logia lautarina, a Bolívar, a San Martín y O'Higgins, que son los personajes centrales de esta época que estamos narrando. Y ahí está don Francisco de Miranda, el gran profesor de todos ellos en Londres, que es el hombre que los forma, que los educa y que les va inculcando estos valores republicanos e independentistas que terminan instalándose después en América por ellos mismos, ¿no? A través de fuerzas militares dirigidas por sus estudiantes. Entonces, don Bernardo tiene esta suerte, ¿no? Esta suerte de ser hijo del virrey, de educarse en Londres, ¿verdad? Pero a la vez la mala suerte de ser un hijo guacho de ese virrey, entonces mirado en menos por la élite criolla y por supuesto por la élite de España, por la élite colonial, ¿no? Entonces esa relación de Bernardo con las élites es muy importante para entender todo este proceso. Bernardo tiene un cierto resentimiento hacia la élite chilena y hacia ese mundo que rodeaba a su padre en torno al poder, ¿verdad? Donde él nunca pudo acceder como hijo del virrey del Perú, sino que estuvo en una especie de exilio dorado en Londres educándose para entonces después conducir los destinos de esta patria, ¿no? Cuando se entera de la muerte de Ambrosio O'Higgins, don Bernardo estaba en España, de hecho estaba precisamente en la ciudad de Cádiz, desde donde su padre había zarpado hacia Chile. Don Bernardo se encontraba en Cádiz cuando ya había pasado 5 o 6 años, un poquito más, 7 años en Londres, se instala un tiempo en España y cuando está en Cádiz, en una residencia de amigos de la familia O'Higgins, se entera que don Ambrosio había fallecido en 1801 y que por ende él era heredero de la fortuna que había acumulado Ambrosio O'Higgins en todo el sur de Chile, ¿no? Donde Bernardo se convierte en heredero y también en algunas tierras de Lima que acumuló como virrey. Entonces Bernardo O'Higgins, con una muy temprana edad, imagínense que Bernardo O'Higgins tenía 23 años cuando muere su padre. A los 23 años Bernardo O'Higgins es heredero de un virrey y hereda grandes cantidades de tierras, de ganado, de hombres, ¿verdad? Y esto lo convierte en un hacendado en Chile y en Perú de la nada. O sea, pasó de ser un estudiante con 23 años que estaba viajando por Europa y estudiando, de pronto se entera que muere su padre y en 1801 entonces se convierte en un hacendado por derecho propio. En ese contexto entonces tiene que volver a Chile don Bernardo. Don Bernardo vuelve a Chile a hacerse cargo de sus posesiones, hacerse cargo de la herencia de su padre, de la cual toma control pleno en 1804 recién. Son 2-3 años de proceso administrativo, de juicio. Recordemos que era niño guacho, entonces tuvo problemas con eso también. Finalmente entonces logra tomar control de la hacienda, que sería más tarde su primer fuerte, ¿no? Su primer lugar de poder, que era San José de las Canteras, que es un lugar que se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, ahí en el medio casi del sur de Chile, ¿no? En la zona meridional del sur, donde Bernardo O'Higgins y su familia tenían. Chillán estaban los Riquelme, acá en Los Ángeles estaba su hacienda, ¿verdad? Entonces ahí estaba su fuerte, ¿no? Su lugar de donde Bernardo O'Higgins pensó toda su trayectoria. Este lugar entonces lo hereda de su padre con gran cantidad de ganado, con gran cantidad de producción agrícola y con eso simplemente se convierte en un millonario y en el hacendado más importante de toda la zona, ¿no? Con eso ya al año y medio, 2 años, lo nombran alcalde del Cabildo de Los Ángeles. Todo lo que era la ciudad de Los Ángeles en ese momento es nombrado entonces como alcalde de toda esa zona y ya hace 1808 había un grupo llamado los Duendes Patriotas que en toda Concepción se organizaron para empujar la idea republicana y la idea independentista, donde se conocen Bernardo O'Higgins con Martínez de Rosa, ¿no? Martínez de Rosa, que sería después un protagonista de la Patria Vieja, como te conté en ese episodio. En ese contexto entonces, siendo alcalde del Cabildo de Los Ángeles, siendo un hacendado muy poderoso, teniendo mucho dinero, heredado esto de su padre, el ex virrey del Perú, educado en Inglaterra, hablando inglés, con cierta preparación en el derecho, con cierta preparación en la historia, Bernardo O'Higgins entonces comienza a prepararse militarmente, todo esto como un autodidacta, como un aprendiz, y empieza entonces a recibir instrucción militar en el sur de Chile y va generando sus propios hombres, sus propios cuerpos militares. Entonces va generando una especie de fuerza ahí en la zona de Los Ángeles y de Chillán, especie de guerrilla paramilitar, podríamos decir, ¿no? En torno a don Bernardo y su hacienda, ¿no? Él tenía muchos recursos para alimentar a los hombres, muchos inquilinos en su campo, muchas cabezas de ganado, y esto le permitió entonces tener una gran influencia en toda la zona. Entonces, cuando llega 1810, cuando se establece el Cabildo de Santiago, cuando Juan Martínez de Rosas se involucra en ese cabildo, don Bernardo O'Higgins entonces jura lealtad a la independencia, jura lealtad al proceso independentista, y con eso entonces se gana la confianza de la élite criolla, que lo miraba con un poquito de reticencia porque era el hijo del virrey, y con eso entonces Bernardo empieza a entrar ya en la élite política santiaguina, se empieza a ganar un nombre por sí mismo. Don Juan Martínez de Rosas lo empieza a
empujar también en la élite, lo empieza a promover, y con eso ya en 1811, cuando se elige el primer Congreso Nacional en julio de 1811, don Bernardo es electo por aclamación diputado en Los Ángeles. Es decir, el pueblo de Los Ángeles, que eran sus inquilinos básicamente, por aclamación eligen que don Bernardo va a ser el representante del diputado de esta zona. Consideremos que hacia 1811 don Bernardo tenía 33 años, ¿no? Es una edad bastante temprana. En la edad que tengo yo hoy día, digamos, pero en esa época, 33 años en 1811, digamos, es distinto a 33 años en el 2019. Pero claro, Bernardo O'Higgins tenía esta aclamación popular de Los Ángeles que lo hacía algo más que un diputado del Congreso, del primer Congreso independentista, lo hacía el líder militar, político de la zona sur, ¿verdad? Donde Martínez de Rosas y él conducían intelectualmente el proceso. Entonces, cuando O'Higgins logra, hijo del virrey, millonario ahora, hacendado en el sur, logra instalarse en el Congreso, aparece otro millonario hacendado, también heredero, también con gran cantidad de producción agrícola, también con gran cantidad de producción de ganado, con otro fundo enorme, más cerca de Santiago, en la zona del Monte, Melipilla, don José Miguel Carrera, ¿no? El otro, el antagonista de la historia, ¿no? Que da el golpe de Estado en 1811, nombra un triunvirato, en principio conformado por Coquimbo, Santiago y Concepción. En Coquimbo coloca a Gaspar Marín, en Santiago se coloca el mismo José Miguel Carrera, y en Concepción inicialmente coloca a Martínez de Rosas, el amigo de O'Higgins. Y por eso al principio el o'higginismo, que era el martinismo, toda la zona de Concepción, Chillán, Los Ángeles, lo que era el sur, se pliega a Carrera. Se pliega a Carrera porque Martínez se plegó a Carrera, y detrás de Martínez se plegó O'Higgins, y detrás de O'Higgins se plegaron todo su inquilino en los fundos, ¿verdad? Y en la hacienda. Pero cuando Carrera da el segundo golpe y reemplaza a Martínez de Rosas por O'Higgins, y O'Higgins entra al triunvirato, recuerden que el segundo triunvirato de Carrera lo integra O'Higgins por Concepción, es donde se rompe la relación, ¿no? Donde O'Higgins se da cuenta que Carrera quería ser una especie de dictador, ¿no? Ese cargo de director supremo que se inventa, y rompe la relación, y comienza entonces la fricción entre el o'higginismo y el carrerismo, que terminaría en el desastre, ¿verdad? En esa batalla de Tres Acequias, donde se enfrentan los dos ejércitos y termina más tarde, meses después, en el desastre de Rancagua y en el fin de la Patria Vieja. Pero la relación de O'Higgins y Carrera empieza a tensionarse en ese triunvirato, donde O'Higgins, este hacendado de Los Ángeles, dueño de un tremendo fundo con gran cantidad de producción agrícola, ingresa al triunvirato por Concepción y se enfrenta ante el triunvirato a este otro hacendado millonario, ¿verdad?, militar llamado José Miguel Carrera, y empieza el choque entre los dos, ¿no? Un choque que mucho más tarde terminaría con el fusilamiento de los Carrera en Mendoza, ya en la Patria Nueva. Entonces don José Miguel y don Bernardo tuvieron esta tensión política desde muy temprano en el proceso. Ya muy temprano se separan la agua entre lo que era el proyecto de Concepción y el proyecto de Santiago. Y Santiago hacía mayoría gracias a que tenía la provincia de Coquimbo, pero en Concepción siempre hubo reticencia a este proyecto de un dictador fuerte, de un director supremo con asiento en Santiago, con un congreso con asiento en Santiago, y Concepción siempre pensó que estaba en una situación de debilidad respecto a Santiago. Cuando viene entonces la Reconquista, don Bernardo tiene que arrancar, ¿no? Y arranca hacia Mendoza, hacia las tierras, ¿verdad?, que se habían independizado en Jujuy, ¿verdad?, en las tierras hoy día argentinas, donde es recibido, por supuesto, por el gran general San Martín, ¿no?, que lo reencuentra a O'Higgins porque se conocían de Londres, son del grupo de Francisco de Miranda, y en ese reencuentro entonces reorganizan el Ejército Libertador de los Andes, construyen la estrategia militar, ganan la guerra, independizan Chile y consiguen entonces el proceso hasta 1818. ¿Qué ocurre con O'Higgins? O'Higgins se engolosina con el poder. O'Higgins se empieza a parecer un poquito a Carrera, ¿no? Y en 1818, con la Constitución Provisoria, se hace nombrar a sí mismo director supremo. O sea, ya le copia el cargo a Carrera. Esto, por supuesto, genera tensión con las provincias. Y además toma una decisión muy audaz, que es que termina los títulos de nobleza y los mayorazgos. Todos los títulos de nobleza y todos los mayorazgos establecidos por la colonia, O'Higgins los termina entre 1817 y 1818. Y manda a sacar de las casas en Santiago de Chile todas las losas que decían aquí habita, ¿no?, el marqués de tanto, o la condesa de tanto, ¿verdad?, el conde de tanto. Todo eso se saca de las placas de las casas, las saca la policía, la nueva policía chilena, y con eso
Recordemos que Carabineros recién se funda casi un siglo después, viene la Policía Ciudadana, que saca las placas en nombre del Director Supremo y con eso en el fondo promueve la igualdad ciudadana, ¿no? La idea de ciudadanía muy precaria, no, las mujeres no votaban, había que ser propietario para participar de los cabildos, pero les termina la nobleza y los mayorazgos a la pequeña élite criolla que había subsistido después de la colonia y que era el poder, en el fondo, que quedaba, ¿no? La iglesia, la élite, ¿verdad? Y los militares eran los grupos que conducían el proceso independentista. Y con esto Higgins se gana, por supuesto, la mala onda y la reticencia de toda la élite santiaguina, que le empieza a hacer la guerra, ¿no? La guerra política. Y el Director Supremo aguanta en un proceso largo, ¿no? Del 18 al 22, en principio, aguanta porque la tensión política, la guerra, está puesta en el Perú. Porque Chile se ocupa de alimentar un ejército y construir una armada por una fuerza anfibia para poder desembarcar en Lima y retomar Perú, y independizar el Perú. Y esa es la tarea a la cual el país se encomienda completo. Entonces, sacar a O'Higgins no era la prioridad. Y ahí aparece entonces el rol de San Martín, que se hace primer hombre y comandante en jefe, ¿no? ¿Verdad? de la expedición libertadora al Perú. Y en segundo hombre, el general de la Armada, el hombre que dirigía la estrategia marítima, fue Lord Cochrane, ¿no? John Thomas Cochrane, que muy famoso, por supuesto, en todas las ciudades de Chile hay una calle que se llama Lord Cochrane. Lord Cochrane es el hombre que es contratado por Chile, es contratado por O'Higgins, un marino inglés que había estado en las guerras napoleónicas. Lo traen, ¿verdad?, para luchar contra España y recuperar Perú. Y él, por supuesto, diseña la estrategia desde Valparaíso, varias veces hace bloqueo en el Callao, un militar muy inteligente, Lord Cochrane, muy importante, que acompañó todo el proceso en el Perú. En el Perú el proceso fue muy complejo. San Martín logró instalarse el 1821, logró tomar el control de Lima, pero luego fue asediado nuevamente por los españoles que resistieron en el sur del Perú, lo que hoy día es Arica incluso, hacia Jujuy, hacia lo que es el norte de Argentina. Ahí estableció un enclave España, desde el cual resistió a San Martín y lo terminó sitiando, y San Martín terminó saliendo de Lima, luego de establecer un congreso constituyente el año 23, que es cuando aparece el segundo libertador y probablemente el más grande de toda esta época, que es don Simón Bolívar, ¿no? Don Simón Bolívar, después de independizar la Gran Colombia, independizar Colombia, Ecuador y lo que actualmente es Venezuela, Bolívar continúa y es contactado por este Congreso Independiente de Perú, que resistía contra los españoles que estaban en la parte de Arica y del norte de Argentina, y Bolívar finalmente es quien libra las guerras finales de la independencia del Perú. O sea, O'Higgins alimenta acá el ejército libertador, San Martín hace las primeras expediciones, consigue armar congreso, consigue armar constitución, pero eso es sitiado por los españoles y finalmente es don Simón Bolívar quien expulsa a los españoles y quien entrega a Perú, ¿verdad?, la independencia republicana definitiva que constituye el país tal como lo conocemos hoy día. Mientras tanto eso ocurría, mientras se conseguía la independencia del Perú y toda América miraba al virreinato, ¿verdad?, la capital del virrey se estaba viniendo abajo, porque entre San Martín y Bolívar y la plata chilena, más el influjo de las tropas chilenas que siempre fueron muy duras, se consiguió echar a los españoles del Perú y se consiguió entonces liberar la América colombina. Y en ese proceso don Bernardo acumuló mucho poder en Chile. Se convirtió en un dictador. Esta es la dictadura de O'Higgins, ¿no? Y el 22, empujado por las circunstancias, empujado por sus propios ministros, en particular Martínez Aldea, ¿no?, que es el gran ministro de esta época de O'Higgins, es cuando Higgins decide entonces que había que reformar la Constitución del 18 y hacer una nueva Carta Fundamental, donde él insiste en nombrarse director supremo y donde torpemente intenta dividir Coquimbo y Concepción en departamentos, es decir, quitarle la categoría de provincia y dividirlo, atomizarlo en muchos departamentos, en varios departamentos, que le quitaban el poder central entonces a Concepción y a Coquimbo como capitales provinciales frente a Santiago. En ese proceso entonces, cuando Higgins entra en su decadencia final, cuando la Constitución del 22, este intento él nuevamente por eternizarse en el poder, 6 años más se intentaba en ese momento, es cuando se le empieza a levantar una resistencia, tanto en Santiago como en Concepción, donde se comienza a levantar nuevamente otra resistencia, esta vez contra O'Higgins. Concepción siempre ha sido fuente de resistencia, dirigido por un general muy díscolo llamado Ramón Freire. Ramón Freire, que más tarde terminaría siendo presidente de Chile. Ramón Freire conduce una oposición muy firme contra Bernardo O'Higgins, una oposición que va debilitando su poder lentamente, más la élite santiaguina, que lo fue también minando muy fuertemente, y este enfrentamiento con las provincias termina entonces por enfrentar a O'Higgins con la realidad, que es que no iba a poder sostener el poder mucho tiempo más.
Cuando llega 1823 la situación ya era crítica para el o'higginismo. San Martín había vuelto a Argentina, Perú estaba en manos de Bolívar, Lord Cochrane terminó el vínculo con Chile y se fue de vuelta a sus tareas medias de pirata, ¿verdad? Terminó en Río de Janeiro viviendo Lord Cochrane, un militar extraordinario. Lord Cochrane, recomiendo que lo estudien. Y O'Higgins entonces se va quedando sin sus respaldos centrales, ¿no? Que era San Martín y Cochrane. Estaba terminada la obra en el Perú, ¿verdad? Y O'Higgins entonces se enfrenta a la cuestión política central. ¿Qué hacer para poder seguir en el poder o entregarle el poder a la élite criolla, ¿verdad? Esa es la dualidad. Por mientras, O'Higgins se siente él un gran creador de la República. O'Higgins crea la bandera actual, que nos sigue hasta hoy día, ¿verdad? La bandera tricolor. Crea la Biblioteca Nacional, o la reabre, digamos, la vuelve republicana. Reabre el Instituto Nacional que creó José Miguel Carrera. Crea la Escuela Militar, por supuesto, que lleva su nombre, Bernardo O'Higgins. La Alameda que hoy día atraviesa Santiago de Chile es fruto de esta época, Bernardo O'Higgins, que él la diseña, ¿verdad? Una gran avenida que abra la tierra, ¿verdad? Y que abra Santiago de cordillera hacia el mar. Todos estos proyectos de O'Higgins, napoleónicos, ¿verdad? Enormes, donde él se proyectaba así como paseando en un carruaje a través de esa alameda enorme, quedan en nada. Y quedan en nada porque la élite en el fondo lo rodea y Concepción se le levanta. Y 1823 sería el año decisivo. En 1823 renuncia en enero, el 7 de enero renuncia su ministro principal, el hombre que lo había sostenido durante este proceso, estos 5 o 6 años, que es el ministro Rodríguez Aldea, que fue algo así como el ministro Interior de Bernardo O'Higgins. Y ya el 28 de enero de 1823, con Concepción levantándose, con Coquimbo levantándose, con la élite chilena en contra, con esa pequeña sociedad civil que se había generado en contra, llamándolo dictador, rechazando esta división de las provincias, don Bernardo O'Higgins se ve enfrentado a la decisión más compleja de este proceso, ¿no? Que es abdicar el cargo de director supremo. Y el 28 de enero de 1823 se reúne el Cabildo de Santiago, protagonista de toda esta época, el Cabildo de Santiago, la institución que ha llevado a cabo la independencia prácticamente, ¿no? Y recibe entonces a don Bernardo O'Higgins, quien renuncia al cargo de director supremo y entrega a una junta provisoria de 3 hombres el control de la naciente República de Chile. El final de don Bernardo O'Higgins sería en Perú, donde se exilió, donde se fue a vivir a las tierras que eran de su padre. Intentó volver varias veces a Chile, nunca pudo hacerlo, y terminó muriendo. Don Bernardo O'Higgins, quizás con la creación de un mito y del personaje central de nuestra historia nacional, ¿no? El mito, el hombre que encarna este proceso de la patria nueva y la independencia de Chile, culminada como un proceso sangriento, terrible, pero que sin embargo triunfaron. O'Higgins, San Martín, Bolívar, Carrera, Rodríguez, Isabel Riquelme, doña Javiera Carrera, los líderes, ¿no?, del proceso independentista consiguieron el objetivo, le dieron a Chile una independencia. ¿Qué vino después? O'Higgins murió en 1842 en Lima, exiliado, nunca pudo volver, nunca lo dejaron volver como tal. Le temían, ¿verdad?, el regreso de un dictador, una cuestión que después volvería en la historia de Chile, ¿no? El regreso de los dictadores, el viaje de regreso, el viaje de vuelta del dictador. Y don Bernardo en su muerte termina diciendo Magallanes, esa es la frase con la que muere, ¿no? Como dando a entender que él pensaba el sur, ¿no? Que el sur era la clave. De hecho, la Constitución del 22, la última que él firma, fue la primera en contemplar que el territorio chileno llegaba hasta el Cabo de Hornos, desde el desierto de Atacama, desde el despoblado de Atacama, como decía la Constitución del 22, hasta el Cabo de Hornos. O'Higgins es que empieza ese Chile largo, ese Chile profundo. El 23, ya la élite chilena se embarca en un nuevo proyecto, el proyecto de las constituciones políticas republicanas, ¿no? Don Juan Egaña intenta la primera constitución, don José Miguel Infante después la constitución federalista, después don José Joaquín de Moro, un español, intenta una constitución liberal, el 28, que muere finalmente en la batalla del Ircay, en la guerra civil del 29, y más tarde se elegiría presidente de Chile un héroe de toda esta época, un militar, el presidente Prieto, que colocaría de ministro a Diego Portales, protagonista de la siguiente época de la historia de Chile, el protagonista de la siguiente época después de Bernardo O'Higgins, Diego Portales Palazuelos, principal ideólogo de la Constitución Política del 1833, que acompañaría a esta república hasta 1925. Esa es la historia de Chile, esa es la historia de la patria nueva. Hemos contado en 4 capítulos, hemos compactado, hemos resumido el proceso heroico, el proceso vibrante que significó convertirnos en una nación independiente y soberana
desde 1810 hasta el final de la Patria Nueva, hasta el exilio de don Bernardo O'Higgins y el comienzo de esta nueva república llamada Chile. Esto ha sido La Cuenta Pública en versión histórica. Feliz 18 de septiembre, que nos estén disfrutando. Y viva la historia de Chile y viva nuestros héroes patrios.